ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos, que afecta sobre todo la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas. Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue muy importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución. Entonces podemos subir a las redes de distribución energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas. Y ya estamos actuando. Y no va a aumentar el precio de la luz. Pero ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz. Es algo parecido, no igual de intenso y además, ojalá, y no se agrave a lo que sucedió hace como 2 años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como 1 mes sufriendo. Nosotros resolvimos en 1 semana en el norte de nuestro país. ¿Por qué resolvimos en ese entonces? Porque se pusieron a producir, a turbinar todas las hidroeléctricas del sureste y se transmite la energía eléctrica por las líneas que están todas interconectadas. Y tenemos otros combustibles. Hay combustóleo, hay otros combustibles. Hay diésel, hay carbón y desde luego las hidroeléctricas. Entonces, en el caso del agua hay opciones, tenemos varias alternativas para que no falte. Por eso es la actitud de este organismo. Es decir, voy a ver con lupas, voy a revisar, ¿no?, lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. Si la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que la querían destruir, si no la rescatamos, estaría hoy produciendo el 16% de la energía eléctrica, más del 80% de la energía que consumimos la estaría generando el sector privado, sobre todo las empresas extranjeras. ¿Y eso en beneficio de quién? Bueno, pues de los
traficantes de influencia, Iberdrola, todos ellos. Se llegó al extremo, al colmo, de que Felipe Calderón termina como presidente y se va a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa española que tiene esa costumbre de que los políticos europeos, políticos de España, no solo del Partido Popular, también del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, se convierten en funcionarios. Entonces era el dominio de las empresas extranjeras. Miren, ¿cómo vamos a olvidar eso? Este es un buen presidente, Adolfo López Mateos. Nacionalizó la industria eléctrica. Por eso, por esta decisión, es que tienen energía eléctrica hasta en los pueblos más apartados. Si no hubiese sido por esta decisión, no habría energía eléctrica en los pueblos, solo en las ciudades y en donde se contara con más ingresos para pagar más por la energía eléctrica. ¿Quién era secretario de Hacienda? Antonio Ortiz Mena. Y les dijo a las empresas particulares, cuando se iba a nacionalizar la industria eléctrica, les vamos a pagar sus plantas, pero necesitamos nosotros hacernos cargo de la industria eléctrica, porque a ustedes nunca les va a convenir ir a electrificar los pueblos apartados. Lo que pasa con el Internet, exactamente lo mismo. Donde hay Internet, en donde hay dinero, donde hay más ingresos. Así era. Entonces, el planteamiento es, nosotros tenemos la obligación de electrificar porque es parte de nuestro desarrollo. Así es como México puede salir adelante. Y por eso en ese gobierno y en gobiernos posteriores se hicieron grandes hidroeléctricas, ejemplo de la ingeniería civil, de la ingeniería hidráulica, para tener energía eléctrica. Antes de Salinas de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que necesitábamos. Cuando llegamos, 52%. A los 2 años ya nos habían bajado a 38%. Y luchando contra todas estas reformas y jueces y todo el Poder Judicial y estos organismos autónomos, invirtiendo como lo estamos haciendo, creando plantas nuevas. Bueno, pues ya tenemos 54%. No, pero no quieren eso. Quieren que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad para que ellos puedan establecer, imponer las tarifas, como pasa en España, como pasa en otras partes, en donde el precio de la luz es carísimo. Ahora vamos a poner una gráfica
sobre lo que cuesta la luz en México ahora y lo que cuesta en otros países. Entonces, miren lo que decía Adolfo López Mateo al pueblo de México: les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles, la competencia, esgrimir de que es un monopolio la Comisión Federal de Electricidad, por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia. Si no leo esto aquí, estaría yo traicionando mis ideales y mis principios e incumpliendo con esta recomendación. Pueblo de México, les dispenso toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética, que dicho sea de paso ya se logró. ¿Dónde hay trabajadores electricistas? ¿En qué país? ¿Cómo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, que ya se desarrolló, porque esto es en el 60. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo de México. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Esto es lo que está en el fondo. Esta es nuestra diferencia con los tecnócratas neoliberales corruptos o empleados
al servicio de la oligarquía, que se sentían los dueños de México, porque el pueblo no contaba. Por eso lo público se fue haciendo a un lado y empezó a predominar lo particular.